Cordial saludo a todos. En este pequeño video vamos a hacer una explicación de cómo aplicamos el principio del trabajo virtual para resolver o calcular las deflexiones en estructuras tipo cerchas. En base a la parte teórica que se les envió a la plataforma, vemos que este principio se basa en la siguiente ecuación, que es que el trabajo externo es igual a energía interna. ¿Cuál trabajo externo? El que me genera una carga virtual. Y la energía interna que me genera esa misma carga virtual. También se pudo ver en la explicación que ese trabajo externo viene dado por el producto de una fuerza por un desplazamiento. Vamos a tener entonces una fuerza por un desplazamiento. Esa fuerza es la fuerza que nosotros vamos a aplicar, que es la que vamos a llamar fuerza virtual, y el desplazamiento es el desplazamiento que va a tener mi estructura en el punto donde está aplicada esa fuerza. Y esta energía interna es el resultado de multiplicar la fuerza por una deformación, Entonces, ¿esta fuerza quién es? Las fuerzas internas de la estructura, que me generó la carga virtual que yo apliqué. Entonces vamos a decir que son fuerzas internas virtuales. Ahora, ¿esta deformación quién es? La deformación real de la estructura. ¿Quién me genera esa deformación? Primero vamos a decir que esto es una deformación que es real y que nosotros vamos a ver tres casos o tres factores que me pueden generar esa deformación. El primero son fuerzas. Si yo tengo una fuerza aplicada sobre una estructura, esta me va a generar unas fuerzas internas que en este caso, como estamos hablando de cercha, solo vamos a tener fuerzas axiales. Y si solo tengo fuerzas axiales, esa deformación está dada por el producto de mi fuerza por la longitud del elemento sobre el módulo de elasticidad y el área de ese elemento. Vamos a tener que si yo tengo cambios de temperatura, también voy a tener unos cambios en la longitud de los elementos. Esa deformación está dada por el delta de T, por el coeficiente de dilatación térmica del elemento y por su longitud. Y por último tenemos un caso que se me pueden presentar errores de fabricación y entonces ese delta es simplemente el error que se generó. Entonces, una vez tenemos estos conceptos, podemos plantear esa ecuación que me dice que fuerzas por desplazamiento me genera el trabajo externo. O sea, yo tengo una fuerza por un delta, que es la deformación, perdón, el desplazamiento en el punto donde está aplicada la fuerza. Y va a ser igual a todas las energías internas, o toda energía interna que se genere. Si tengo fuerzas, tengo que calcular la energía interna de las fuerzas,
Si tengo cambio de temperatura, necesito sumar la energía que se genera por cambio de temperatura. Y si tengo errores de fabricación, tengo que sumar la energía que se genera por esos errores de fabricación. Entonces me queda como la sumatoria de las energías internas, que vamos a llamar U, energía interna, que se va a generar en la estructura. Ahora, ¿cómo aplicamos todo eso que acabamos de decir ahí? Si yo tengo una cercha, vamos a plantear primero una estructura aquí sencilla. Tiene ciertas condiciones en sus apoyos. Y tiene aplicada una fuerza P nosotros podemos ser capaces de calcular cuánto es la deformación o el desplazamiento en este punto usando el principio del trabajo virtual. Entonces, ¿qué me dice? Yo voy a plantear dos escenarios. Un escenario virtual y un escenario real. ¿Cuál es el real? Esta estructura donde está esa carga aplicada. Ahora, en ese escenario virtual, yo a esta estructura que está aquí le voy a aplicar una carga en el punto donde deseo calcular el desplazamiento. Entonces me llevo esa misma estructura y le coloco una carga donde necesito el desplazamiento. Entonces, ¿dónde necesito ese desplazamiento? Vamos a plantear si este es mi punto A, y este es mi punto B, y este es mi punto C. Y yo quiero calcular, por ejemplo, este desplazamiento en el punto C en el sentido vertical. O sea, yo voy a calcular desplazamiento vertical del punto C. Entonces voy a tomar y voy a colocar una carga en el punto C en el sentido vertical. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Siempre intentamos colocarlo en el sentido en que nosotros pensamos que se va a generar el desplazamiento. Ahora, ¿qué valor le doy a esa carga? Esa carga es la que vamos a conocer como fuerza virtual y vamos a decir que esa carga es una carga unitaria. ¿Qué quiere decir unitaria? Que va a ser 1 en el sistema en que estemos trabajando. Si estamos en el sistema internacional o tenemos las cargas en Newton, entonces voy a colocar una carga de 1 Newton. Si estamos trabajando en kilonewton, coloco una carga de 1 kilonewton. Si están trabajando en libras, colocan una carga de 1 libra. Si están trabajando en kilolibras, una carga de 1 kilolibra. Y luego vemos qué pasa con esa carga unitaria que estamos o que estemos usando. Entonces aquí coloco una carga igual a 1. La coloqué en el sentido vertical y hacia abajo, asumiendo de que si esta carga está hacia abajo, lo lógico es que este desplazamiento sea hacia abajo. Sin embargo, lo importante es que la carga esté en la misma dirección del desplazamiento. El sentido lo vamos a asumir y dependiendo del resultado vamos a determinar si lo asumí bien o en realidad va en sentido contrario. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos escenarios? Vamos a calcular las fuerzas que se generan en los elementos debido a esta carga, que es una carga real, y la fuerza que se genera en estos elementos debido a esta carga, que es una carga virtual. Y a esas fuerzas internas yo las voy a nombrar con una F minúscula. Si este es el elemento 1, este sería F1. Si esto es elemento 2, este sería F2. Y si este es el elemento 3, esto sería F3.
Ahora, para este escenario, que son con las cargas reales, este lo voy a llamar con F mayúscula, F1, este lo voy a llamar F2 y este lo llamaré F3. Una vez obtengo las fuerzas internas de todos esos elementos, ya yo puedo calcular la energía interna de toda la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Plantear la ecuación que el trabajo externo es igual a la energía interna. Esta energía, recuerden que es la suma de todas las energías que se generan en la estructura. O sea, toca coger elemento por elemento, calcular la energía y luego sumar todo. Ahora, ¿qué tenemos en el trabajo externo? El trabajo que me genera la carga virtual que yo generé, que yo coloqué, por el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento real de la estructura. Entonces yo voy a tomar la carga virtual, que es 1, por el desplazamiento en ese punto que es delta. Y eso va a ser igual a la suma de las energías internas. ¿Cuáles son esas energías? Aquí me dicen que es una fuerza por una deformación. En este caso particular, solamente vamos a tener en cuenta las deformaciones por fuerzas, ya que no nos hablan ni de cambio de temperatura, ni nos hablan de errores de fabricación. Entonces, vamos a tener que mi fuerza virtual interna serían estas F minúsculas que yo tengo aquí, F, multiplicados por una longitud, perdón, multiplicados por una deformación que va a depender de la fuerza, la longitud, el módulo y el área, pero esta fuerza es la fuerza real. Entonces me digo, o tenemos que esa fuerza es la F mayúscula por la longitud sobre el módulo y el área. Y habíamos dicho que era la sumatoria, entonces yo voy a decir que esto es la sumatoria desde I igual 1 hasta N, donde N es el número de elementos de F sub I por F sub I, la longitud de cada elemento, el módulo de cada elemento y el área de cada elemento. Y esta es la ecuación con la que vamos a calcular el valor de delta. ¿Por qué podemos calcular el valor de delta? Porque esto simplemente despejamos este 1 que está aquí multiplicando, pasa a dividir y me queda que delta sería el producto o la sumatoria de los productos entre mi fuerza virtual, mi fuerza real, por L sobre el módulo. Ahora, y el área. Los aspectos fundamentales del método, vamos a enumerarlo aquí, son los siguientes, y es que la carga unitaria se coloca en el punto donde quiero calcular el desplazamiento y solamente puedo colocar una carga. Entonces coloco una carga en el punto donde quiero calcular o donde se desea calcular el desplazamiento. Y segundo, es que esa carga debe tener la misma dirección del desplazamiento. Y esos son los principales requisitos que deben tener en cuenta para poder aplicar el método. En cuanto al sentido de la fuerza, como les decía ahorita, no hay situaciones donde no tenemos certeza en
en qué sentido va a ocurrir el desplazamiento. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, o puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha si estamos calculando desplazamientos horizontales. Entonces simplemente asumimos un sentido y si el valor calculado es positivo, entonces se asumió de forma correcta. Ahora, si el resultado, el valor calculado del desplazamiento es negativo, quiere decir que el desplazamiento es en sentido contrario. O sea que si yo asumí hacia arriba y me dio negativo, es que en realidad se está moviendo hacia abajo. Entonces esa sería como la parte teórica de la aplicación del método.